Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Hoy día es miércoles 2 de octubre del año 2024. Estamos transmitiendo desde mi pequeño jardín al fin del mundo y quiero saludar primero que nada a los radiovidentes del norte, a los que nos escuchan y ven en Antofagasta, a los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también en la región metropolitana, a nuestros radiovidentes sureños, los de la frontera en Temuco y los patagónicos que nos siguen a través de las antenas de Radio Polar en Punta Arenas. Hoy día vamos a hablar de paradojas y mentiras. Los maestros de la sospecha son aquellos que nos desnudan, digamos, nuestras mentiras. Cuando nos contamos relatos sobre nosotros mismos que no son dolorosas. Las contrataciones de los maestros de la sospecha, un Freud, un Marx, etc. Aquí tenemos un maestro de la sospecha de la economía. Alguien que ha hecho afirmaciones en el último tiempo que no son afirmaciones, digamos, blanditas, son afirmaciones fuertes, como por ejemplo, que nos hemos inventado de que estábamos creciendo, dijo en una entrevista, me parece que en EMOL. Es decir, creíamos que crecíamos, pero en realidad no estábamos creciendo, nos estábamos mintiendo nosotros mismos. Ese es uno de nuestros mitos, que además nos aferramos cada cierto tiempo a él. El maestro de la sospecha lo ha derrumbado. Y ahora últimamente ha afirmado o ha mostrado la paradoja de la inversión. Ese discurso que anda dando vuelta, que la inversión ha caído. Bueno, él nos dice, eso lo entendí por lo menos así, que la inversión no solamente está mala ahora, viene mala desde hace mucho tiempo, y que hay una paradoja muy profunda, que en realidad estamos interpretando mal el tema de la inversión y por lo tanto las decisiones que se están tomando no están bien tomadas. Hoy día vamos a conversar con Óscar Landerreche, que es destacado economista, profesor titular docente del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ha ejercido, como ustedes saben, distintos roles públicos. Fue presidente del directorio de Codelco, además de roles importantes en la academia, como director de Magíster de Políticas Públicas y director, de la Escuela de Pregrado en la mítica FEN. Óscar Landerreche ya ha estado en este jardín, ya lo conoce, y ahora viene a caminar conmigo esta tarde. No sé si va a ser una conversación muy tranquila, porque la verdad es que va a poner el dedo en la llaga, por lo menos en dos llagas, las que yo vi en estos dos artículos. Óscar, bienvenido al jardín. Hola Cristian, siempre un gusto venir a visitarte. Oye, Óscar, partamos primero, antes de meternos en la paradoja de la inversión, partamos con lo que afirmaste en una entrevista o en una charla que diste, tú parece que la cubrió o la cubrieron los medios, sobre el crecimiento. ¿Qué ha pasado realmente con el crecimiento en Chile? ¿Cuál es la invención o la mentira que nos hemos hecho nosotros mismos? Sí, mira, yo creo que antes que eso hay que tener una pequeña clarificación epistemológica. Yo creo que es bien importante porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos, en toda dimensión de cosas, esto puede ser en la economía, pero también o incluso en los sucesos que tienen que ver con el alma, ¿ah? Con el amor, en fin, con la amistad, es que solemos tratar de ver en la realidad lo que queremos que sea cierto en vez de ver lo que es cierto, ¿no? Queremos que algo sea cierto, ¿no? A veces incluso es peor. Necesitamos que algo sea cierto para que algunas cosas que nosotros somos sean coherentes con esa realidad. Necesitamos que exista esa realidad, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y uno de los problemas que hemos estado teniendo por mucho, mucho tiempo en la discusión sobre el modelo de desarrollo de Chile, ¿sí?
es que ha estado contaminado por lo que diferentes actores públicos y sectores de la política quieren o necesitan creer. Y a veces el problema es que tú miras los datos, no datos que uno inventa, los mismos datos que te reporta un banco central, el Banco Mundial, etcétera, y no se verifica eso que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, respecto del crecimiento económico. Hay un sector de la política chilena que yo encuentro que muy razonablemente está enojado, digamos, con, eh, por ejemplo, la forma en que han abordado los temas económicos la generación de políticos que tomó control del país en esta última administración. ¿No? Nosotros todos lo hemos vivido. Hay un sector, ¿no es cierto?, del empresariado, un sector que se dio en la derecha, que sé yo, que encuentra que este grupo de jóvenes políticos que decía que había que meterle inestabilidad al país, ¿no es cierto? Y no les importa el crecimiento, no les importa la inversión, no les importa nada, ¿no es cierto? Ahora último parece que están cambiando, según dicen algunos, habría que ver, ¿no es cierto? Y dicen, estas personas, digamos, han conducido al país a un estancamiento en el nivel de crecimiento. El problema, Cristian, es cuando uno mira las cifras, el estancamiento en el crecimiento de nuestro país es muy anterior, muy anterior. Llevamos por lo menos 15 años en un proceso de caída en nuestras tasas de crecimiento y peor aún. Durante esos 15 años ocurrieron las dos fases del superciclo de los commodities, o sea, cuando se dispararon los precios del cobre, de los distintos bienes. Si tú limpias por ese efecto, la verdad es que es una caída en el crecimiento muy clara desde la época, obviamente, de los gobiernos de la concertación hacia ahora, ¿no es cierto? Una caída casi directa en el crecimiento de la economía, que es bastante estructural y que ha atravesado ya a esta altura, piénsalo, ya ha atravesado 3 gobiernos de izquierda y 2 gobiernos de derecha. 2 gobiernos de derecha del presidente Piñera, que en paz descanse, ¿no es cierto? Uno, su primer gobierno, que era un gobierno, si tú recuerdas bien, más demócrata cristiano, ¿se acuerdan? De Hinspeter, ¿ya? Un segundo que era más de derecha, ¿no? El segundo era más de derecha. 2 gobiernos de Michelle Bachelet, uno era más concertacionista, el primero, el segundo era más frente amplista, por así decirlo, ¿no es cierto? Y el gobierno de Boric. 5 gobiernos completamente distintos, ¿no es cierto? De izquierda y derecha, izquierda y derecha, izquierda y derecha, y el crecimiento sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Así que, y entonces, claro, eso rompe la narrativa de quien le quiere echar la culpa, por así decirlo, a Boric, ¿no? De que el país no está creciendo. Simplemente no es verdad. Ahora, uno puede decir, quizá podrían hacer más para que volvamos a crecer, está bien, ¿ok? Es una conversación interesante que podemos tener. Pero el dato es que las cifras malas de crecimiento son muy anteriores e incluyen gobiernos de derecha. Esto es muy doloroso para algunas personas, porque algunas personas construyen toda su narrativa respecto a que su proyecto de crecimiento estaba asociado, perdón, su proyecto político estaba asociado a hacer crecer el país. El mes antes del estallido social, ahora que estamos conmemorando el estallido social, en septiembre del 2019, si uno tomaba los 12 meses anteriores de la economía y los comparaba con los 12 con 12, ¿no es cierto? 12 meses con los 12 anteriores, el crecimiento del año que terminaba en septiembre del 2019 y calculaba el crecimiento per cápita, era 0,5%. ¿Ok? Esto es problemático para gente que tenía una narrativa de que su gobierno se trataba del crecimiento. Es problemático si uno les dice, usted no estaba haciendo crecer el país. Capaz que por eso estaba enojada la gente. Capaz que la gente que había votado por ese proyecto político, bajo la promesa de que iba a restablecer el crecimiento, de repente se dio cuenta que no estaba cumpliéndose esa promesa. Entonces, el problema es que si uno hace diagnósticos sobre una base que no tiene base en los datos, se puede equivocar, porque, por ejemplo, uno podría llegar a la conclusión de que el problema para restablecer el crecimiento es simplemente cambiar de gobierno, ¿cierto? Y volvamos a lo que se estaba haciendo en Piñera 2, ¿no es cierto? Porque si uno se convence a sí mismo de que ese era un momento bueno de crecimiento, volvamos para allá, pero eso no es verdad. Entonces, es un problema eso. De hecho, tú afirmas ahí, bueno, le hemos culpado varias cosas de lo que está pasando, ¿no es cierto? De lo que está pasando. Se le ha culpado la pandemia, se ha culpado el estallido, se ha culpado el gobierno de turno, pero el problema parece que digamos, atraviesa todos los gobiernos. Entonces, tú haces una pregunta que es, ¿cuándo fue la última vez que hubo reformas pro crecimiento? ¿No? Es decir, parece que esas reformas
necesarias, entiendo yo, para Sí. estimular el crecimiento, no se han hecho. ¿Cuáles son esas reformas y cuál fue la última vez que las hicimos? Esas reformas pro crecimiento y que habría que tal vez volver a hacer o hacer otras, no sé. O sea, esas reformas, los últimos gobiernos en que se hicieron reformas pro crecimiento, uno tiene que retroceder, francamente, los gobiernos del presidente Frei, Ruiz Tagle, estamos hablando por supuesto, y Lagos, ¿no es cierto? En esos tiempos se hicieron reformas pro crecimiento. Y esas reformas, en esa época, fueron, por ejemplo, una política muy, muy agresiva de establecimiento de tratados de libre comercio, en que Chile fue el primer país, digamos, emergente en tener un tratado de libre comercio con China, con Japón, con los países del NAFTA, o sea, Estados Unidos, Canadá, México, con la Unión Europea, el primer país, ¿no? Y alcanzamos a tener tratados de libre comercio que tenemos hasta el día de hoy con la abrumadora mayoría del Producto Interno Bruto del mundo. Esa fue una política muy agresiva de concesiones y de infraestructura. De hecho, si uno mide cuánto gastaba Chile en concesiones e infraestructura en esa época, ¿no es cierto? Era más o menos 3 a 3,5% del PIB, ¿no? Esto es gasto público y privado. Si uno lo mira hoy, es un tercio de eso. Es un tercio de eso, ¿ya? Además, en educación, efectivamente en esa época hubo reformas por educación. La gente se olvida, ¿no? Pero la educación media obligatoria en Chile se estableció, si no me equivoco, durante Lagos o Frei, no sé, alguno de los dos, ya me pierdo. La extensión de la jornada escolar para que fuera todo el día en vez de mediodía, tenemos, imagínense, la jornada escolar obligatoria era solo mediodía, también se hizo en esos tiempos. Ahora, fue una expansión cuantitativa de la educación, ¿no es cierto? Claramente lo que nos ha mostrado el tiempo posterior es que no nos preocupamos lo suficiente de la calidad y podemos entrar en esa discusión. Pero hubo reformas pro crecimiento, ¿no? Y lo que pasó es que el país básicamente dejó de hacer reformas pro crecimiento. Ojo, dejó de hacer reformas pro crecimiento al estilo de las que yo estoy conversando ahora, que son las de la concertación, que son, si tú quieres, reformas de crecimiento desarrollistas, ¿no es cierto? ¿Ah? Para generar más inversión y más exportaciones y eso, ¿no? Eh, o también habrían podido ser, si tú quieres, y si es de tu preferencia, reformas pro crecimiento neoliberales, ¿ah? De derecha, si tú quieres. Pero tampoco se hicieron. No es cierto que durante los dos gobiernos del presidente Piñera se hayan bajado agresivamente las tasas de impuesto para las empresas. No es verdad eso, ¿no? No es cierto que durante esos dos gobiernos se haya desregulado regulaciones excesivas. De hecho, buena parte del el tema de permisología que se está enfrentando hoy ocurrió también durante los gobiernos de Piñera. Se acumuló permisología durante esos mismos gobiernos, ¿no es cierto? No es verdad nomás, simplemente no hay reformas pro crecimiento. Las tasas de crecimiento elevadas del primer gobierno del presidente Piñera se deben a que él tomó el gobierno, si ustedes recuerdan, a la salida del terremoto. ¿Se acuerdan que la transmisión de mando fue con esto? Sí, sí. Y de la crisis subprime. Y por lo tanto lo que hubo fue una política agresivísima de gasto público y una baja muy agresiva de las tasas de interés del Banco Central. O sea, fue política macroeconómica, de aceleración, anticíclica. Eso fue lo que ocurrió. Y cuando eso se agotó, ¿no es cierto? Por suerte para nosotros, lo que ocurrió es que volvieron a subir los precios de los commodities. Pero no es cierto que hubo reformas pro crecimiento, eso no es así. Entonces, hace mucho tiempo, mucho tiempo que Chile no hace reformas pro crecimiento de ningún tipo, ni en infraestructura, ni en educación, ni en impuestos, ni en regulaciones. Y por lo tanto, sería raro que un país que no hace eso por décadas siguiera creciendo, ¿no? Ahora, para hacer esa reforma o las reformas más importantes, ¿qué es lo que se necesita? Un acuerdo político, me imagino. Acuerdos políticos. Una política mejor, ¿no? O simplemente, porque pues, no basta con un cambio de gobierno, porque ambos sectores se han turnado y no las han hecho en los momentos que habían que hacerlo. Entonces, se requiere otra política, otros políticos. Eh, ¿Qué necesitamos? Lamentablemente yo tengo la impresión, yo he llegado a la conclusión, Cristian, de que se requiere un cambio en la conciencia de los chilenos y las chilenas, de los votantes, sobre qué es lo que hay que hacer en Chile. Porque los políticos, sobre todo los políticos, no políticos como yo, digamos, que básicamente me he pasado toda la vida en la universidad y una vez fui presidente de Codelco. Eso no es un político, es una persona que hizo algo en la política.
Cuando yo hablo de políticos, son personas que se dedican a la política, ¿cierto? Son personas, los profesionales de la política, las personas que han sido senador, diputado, ministro, que básicamente siempre está alcalde, siempre están en un puesto político y su carrera consiste en estar en la política, ¿no es cierto? En concursar, en convencer, en tener cargos, en fin, eso es, y eso está bien, digamos, está bien que exista, pero los políticos profesionales siempre van a hacer lo que la gente les pida al final del día. Al final del día es eso. Al final del día, digamos, los políticos, el cliente, por así decirlo, siempre tiene la razón. Y el deterioro que ha ocurrido en la política, y esto yo creo que es difícil decirlo, pero vengo a tu jardín, digamos, a amargarle la vida a tu chucao, ¿no es cierto? Le voy a decir la verdad, digamos, ¿no? A ese pajarraco, ¿ah? ¿No es cierto? Ahí me respondió. No te voy a decir lo que te dijo. No te voy a decir lo que te dijo. ¿Ya? Digamos, la realidad de esto es que la gente ha pedido este tipo de política. Y hasta que los chilenos y las chilenas no acepten eso, no entiendan eso, no lo acepten, de que ellos votaron por este tipo de políticos. Ellos premiaron comportamientos irresponsables, ¿no? Y lo premiaron no solamente cuando votaron, lo premiaron con su comportamiento en redes sociales, en premiar comportamientos irresponsables, estridentes, con premiar a gente que básicamente introdujo la lógica de la farándula en la política. Y hay una frase que es muy simple, que yo creo que lo resume, ¿no es cierto? Si tú votas por payasos, lo que deberías esperar es un circo. Entonces, aquí al final del día los políticos hacen lo que la gente quiere y de una manera u otra. Por eso que a mí esta monserga que hay un poco que como de la élite bien pensante centrista, ¿eh? Por así decirlo, ¿no? Que tiene como nostalgia de la política de los acuerdos y ojalá nos pusiéramos de acuerdo. La encuentro, ¿cómo decirlo? Cándida, ¿no? La encuentro cándida, la encuentro como inocente, porque es no entender que los políticos al final responden a lo que la gente que los elige les pide. Por ende, esto genera algo mucho más difícil, Cristian. Y es que al final del día, para poder volver a crecer, necesitamos un cambio en las convicciones de los chilenos y chilenas. Ahora, ese cambio puede ocurrir. Mira lo que ocurrió con el tema de seguridad ciudadana. ¿Mm? Bueno, y te iba a preguntar y te iba a decir, y mira lo que ocurrió en el plebiscito, porque si tuviéramos tenido una población tan cándida, se habría comprado todo el paquete, no solo el texto constitucional, sino la farándula, que fue todas las de farándula y espectáculo. Ahí el pueblo chileno parece que tuvo un momento de despertar o de conciencia, es decir, demostró ser bastante razonable en los dos procesos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hubo que mostrarle un carnaval más o menos impresionante. Cuando uno recuerda lo que eso fue, el nivel de ridiculez al que se llegó en Chile en los dos procesos constituyentes, es bien impresionante, ¿ah? Y por lo tanto, claro, quizá también hay que tener una mirada como introspectiva, ¿no es cierto? Como decir, a ver, ¿qué hice mal yo? Yo también hice cosas malas, por si acaso, Cristian. ¿Ah? Yo también. O sea, yo me doy cuenta hoy de que yo como profesor, como académico, digamos, como actor público que opina de los temas, yo fui demasiado tolerante, ¿no es cierto? Y permisivo con comportamientos de parte de personas y cosas que se decían, ¿no es cierto? Que eran inaceptables, ¿no es cierto? Y trataba de acomodarlo y de encontrarle la razón y ver cómo lo encauzábamos y en realidad uno tenía que ser mucho más duro, ¿no? Y yo cometí errores, y creo que mucha gente cometió errores. Creo que tú mismo puedes acordarte también de cosas que uno quizá debió haber sido mucho más claro, ¿no es cierto? Bueno, y cada uno de nosotros cometió errores, validó maneras de comportarse inaceptables, digamos. ¿Ah? Validó comportamientos oportunistas, digamos, y con poca integridad. Yo creo que eso es lo que va a cambiar esto, y una vez que haya una masa crítica de votantes chilenos que quieran que este país retome el crecimiento, va a retomar el crecimiento. Igual como ahora que hay una masa crítica de votantes chilenos que quiere que este país recupere su tradición de ser un país ordenado, con poco crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta los sectores más extremos que estaban en contra de eso, hoy en día están comprándole autos nuevos a los carabineros, pues.
Oye, Oscar, el otro tema que tú planteaste es la paradoja de la inversión. Eso lo planteaste recientemente en una columna, aparecía en La Tercera el 28 de septiembre, hace un par de días atrás. Eh, de nuevo, ahí hay un discurso a ver, que nos hemos ido diciendo sobre la inversión en el último tiempo. Se han instalado como verdades y resulta que tú muestras que las cifras nos van mostrando que no están así. A ver, me gustaría que explicaras bien en qué consiste esta paradoja de la inversión y qué consecuencias tiene que estemos atrapados dentro de esa paradoja de alguna manera. Claro. El dato, que por si acaso no es mi dato, son los datos del Banco Central y del Banco Mundial, ¿ya? O sea, no, ningún dato que muestro en esa columna lo inventé ni lo calculé yo. Simplemente dividí la inversión por el PIB, que está en el Banco Central. Cualquiera puede hacerlo, ¿ya? Y lo que muestra es que los últimos años, la tasa de inversión de Chile, que por si acaso, para los que no sepan, no se llama inversión, se llama formación bruta de capital fijo, porque los economistas somos unos ciúticos y le ponemos nombres raros a las cuestiones. Pero cuando se topen con formación bruta de capital Medio fijo, esotéricos a veces suena, no solo ciúticos, ¿eh? sí, sí, y es inversión, ¿ya? La inversión dividida por el PIB como porcentaje del PIB básicamente está en los mismos niveles como porcentaje del PIB, ¿no es cierto?, que estuvo en la época de la concertación, en la época del más alto crecimiento. El gobierno con más alto tasa de crecimiento promedio es el gobierno del presidente Frei, por si acaso. Y él tuvo el Oye, año, ya ha salido, perdona, ya ha salido dos veces Frey con buenos índices. A lo mejor hay que pensar en Frey como, bueno, como ahí tú una bueno, figura interesante de todas las figuras de la bueno, política chilena. me lo miraban en menos. El año con más alto inversión fue Claro. 1997 con 28 y tanto por ciento. Y ojo, estamos hablando de la época de oro de crecimiento. O sea, Chile invertía algo parecido a lo de hoy, que es más o menos como 25%, 24%, algo así, ¿no es cierto? Y crecía mucho, mucho, mucho más. Por si acaso estos números son inferiores a los que tienen los países asiáticos. Los países asiáticos están sobre 30%, ¿ya? Entonces, la pregunta entonces es la siguiente. ¿Cómo es esta narrativa que me están diciendo de que no hay inversión? O sea, no puede ser, las dos cosas no pueden ser ciertas, ¿cierto? No puede ser que no haya inversión, ¿no? Y que Pero, Oscar, pero esta afirmación la hacen economistas serios. Yo se lo he escuchado a economistas serios. A ver, están equivocados en las cifras, en la interpretación de las cifras. ¿Por qué? no, están peleados con el Banco Central, porque estas Ah, son cifras de cuentas nacionales. O sea, el porcentaje de inversión es el mismo que antes, básicamente, un punto más, un punto menos, ¿ok? Es lo mismo que antes. Entonces, lo primero es decir, bueno, cuidado, porque ojo, porque esto de nuevo es lo que uno necesita creer, ¿no? ujú. Porque hay una narrativa, ¿no es cierto?, en la derecha chilena y en el empresariado, que es básicamente lo siguiente. ¿Saben qué más? Si queremos volver a crecer, déjennos hacerlo a nosotros tranquilos, digamos, ¿ah? Déjennos hacer, que nosotros sabemos cómo es la cosa, ¿no? Déjennos, nosotros nos haremos ricos, no importa, pero vamos a hacer crecer. Hagamos lo mismo que antes. El problema es que estamos haciendo lo mismo que antes y rinde menos. Y en esa columna lo que yo explico es que en realidad esto no es una paradoja. Y la razón por la cual no es una paradoja es muy simple. Es porque hay una cosa en economía que se llaman los rendimientos decrecientes, ¿no? Y lo que significa es que lo que tú haces, ¿no es cierto? Si tú haces lo mismo una y otra vez, cada vez rinde menos, ¿no es cierto? Entonces yo doy un ejemplo ahí, ¿no? El ejemplo son los salmones, que es una industria que ahora le está yendo bastante bien, ¿no? Entonces cuando partieron los salmones a fines de los años 80, a principios de los años 90, a algún viejo se le ocurrió que hay unos fiordos por allá perdidos en el sur que se parecían a Noruega y que capaz que si ponemos una jaula con salmones aquí se den. Y de repente descubrió que se daban súper bien, ¿no? Ese viejo se tapó de plata. El que llegó primero se tapó de plata Pero fue porque no solo... visionario. Ese fue Pecci, creo, un empresario Claro, que falleció claro, hace poquito. Aicenino era de origen, sí, así es. Y él patagónico. primero vio ese proyecto, sacó las lucas y después se dio cuenta que lo podía replicar porque había más fiordos. Podía hacer lo mismo muchas veces y a nadie le importaba mucho porque en el fondo eran cuatro jaulas guachas ahí. Había viejos con lanchas que lo podían ayudar, era barato el valor de la tierra, había puertos, o sea, había todo para usar, había espacio para crecer. Y por lo tanto, las primeras inversiones en el mundo de los salmones empezaron a rendir un montón. Pero ya cuando estás en la escala que está hoy Chile, ¿ya? ¿No? Que es miles de veces lo que había en esa época, ya no tienes espacio. Ya el medio ambiente no aguanta la carga, hay regulaciones complicadas que apretan por aquí, ya tampoco tienes cualquier cantidad de puertos, no tienes cualquier cantidad de gallos con lancha,
Todo empieza a ser más difícil y por lo tanto empieza a ocurrir que para conseguir la misma ganancia tienes que invertir más. Esto por si acaso los empresarios lo conocen como la ratio de intensidad de capital, ¿no? Empieza a subir cuánto capital tienes que invertir para conseguir el mismo aumento de venta. Esto que es cierto de los salmones ha ocurrido en la fruta, ha ocurrido en los vinos, ha ocurrido en los forestales, ha ocurrido en la pesca, ha ocurrido en el cobre. Entonces, todos los Ahí, sectores ahí te iba a preguntar algo. llegaron a un punto en que sus rendimientos son menores. Por lo tanto, si tú sigues haciendo lo mismo, te va a rendir menos. Eso es lo que está pasando. No hay ninguna paradoja. Lo que yo entendí de tu columna es que entonces veamos lo que se puede hacer. Hay dos alternativas. O tratar de invertir más, me imagino que en otros sectores nuevos, más inversión, ¿no es cierto? Claro. Y la otra es, que esto me pareció interesante que pudiera explicarlo, tratar de cambiar la función de producción. Me gustaría que Claro. me explicara qué es eso. Hay dos maneras de hacer esto. Una es que uno dice, bueno, dado que me rinde cada vez menos el mismo porcentaje de inversión, entre otras cosas, ¿sabes por qué rinde menos? Porque cuando uno invierte mucho en un país y acumula capital, ese capital hay que mantenerlo. Entonces, una buena parte de lo que tú inviertes es para mantener el capital que se va gastando. ¿Ah? Ya no es nuevo, es como que yo mantengo nomás, mantengo, es lo que se llama en economía la depreciación. Bueno, entonces, una posibilidad es que yo diga, ¿sabéis qué más? Ya, no más con esto de 25%, llevemos nuestras tasas de inversión a niveles chinos, ¿ah? A niveles coreanos, ¿ah? A niveles taiwaneses. Eso significa subir a 33%, ¿ya? 32%. Eso significa meterle 7 puntos más del PIB. Ahora, eso significa consumir menos, ahorrar más, ¿correcto? No hacer retiros, por ejemplo. Mala idea, ¿no es cierto? Es al revés, es sumar más fondos a la inversión. Ok, entonces, esa es una posibilidad. Esta posibilidad yo encuentro que es improbable en Chile. ¿Ah? Es improbable. No nos veo haciendo políticas tributarias, de pensiones, en fin, lo que sea, para aumentar. No lo veo, ya. Pero suponga, esa una. La otra posibilidad es que uno diga, ¿qué puedo hacer para que la misma inversión me rinda más? Y lo que podemos hacer es invertir en ciencia y tecnología. ¿No es cierto? Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Y ahí doy las malas noticias. Cuando uno mira la inversión en ciencia, tecnología y desarrollo de Chile, ¿no es cierto? Resulta ser que como porcentaje del PIB, tanto público más privado, estamos por debajo de un medio punto del PIB, cuando un país como Corea está como en 4 puntos del PIB, la mayor parte de los países desarrollados están sobre 2 puntos del PIB, y los países emergentes más picantes están sobre uno, Y, por lo y menos. tenemos otros problemas no menores en educación, por ejemplo. O sea, tenemos una decadencia en la educación pública, tenemos poco énfasis en la educación técnica, digamos, etcétera. O sea, tenemos falencias educativas que están ligadas íntimamente con lo que tú estás diciendo. Y aquí es donde esto como que mata el relato, que hasta el momento yo te he estado matando el relato hacia la derecha, ¿cierto? Esta idea de que déjenos tranquilos invertir Sí. nomás. Y ahora vas a ¿Ah? matarlo hacia la izquierda, ¿no es cierto? Ahora lo Claro. voy a matar hacia la izquierda, porque resulta que en la izquierda está esta idea de que el extractivismo es un problema de Sí, voluntad, ¿no? O sea, de que eso es. hay gente mala que no quiere que Chile exporte, digamos, aviones de combate, ¿ah? O no sé, que no seamos el centro mundial de la industria de inteligencia artificial. Porque es un problema que nos gusta estar exportando solo recursos naturales por alguna razón miserable, ¿no es cierto? Y la realidad es la siguiente, que es de todo sentido común. Cuando tú tienes un país que, de acuerdo a las encuestas que tenemos, tiene un 65% de nuestra fuerza de trabajo analfabeta funcional, esto significa que, yo le voy a decir lo que significa. Significa que a pesar de que aprobaron cuarto medio, en realidad si tú le haces una prueba de comprensión lectora, no de los libros sesudos que tú tienes ahí atrás, sino de las instrucciones No para tengo libros armar, sencillos también, no te preocupes, sí, sí. de las instrucciones para armar una máquina, digamos, ¿ah? O un mapa o algo por el estilo, no lo entienden, ¿ok? Es más, tenemos evidencia de que la gente en Chile, la abrumadora mayoría, 2/3 de las personas, no entienden las tasas de interés que contratan cuando piden un crédito y por lo tanto se equivocan y usualmente los estafan, ¿ah? Porque no saben lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo tú vas a desarrollar una industria de alto nivel tecnológico cuando tú tienes ese problema? Los países que dieron ese salto, Corea es un muy buen ejemplo, se pasaron 30 años invirtiendo, pero una locura lo que hacían los coreanos en términos de educación para tener ese nivel. Nosotros no siquiera queremos abordar eso. Entonces, mi mala noticia para la izquierda es, esto no es un acto de voluntad. Esto no es un acto de voluntad, esto requiere invertir, en este caso, en educación, pero en más educación.
no en más excusas para que la gente no vaya a clases, o para tener cerrados los colegios públicos, o para que los colegios públicos sean lo más blanditos posible. No, justo lo contrario. Es inversión en que la educación escolar a la cual acceden todos los estudiantes de Chile sea absolutamente de excelencia y muy exigente. Si es que quieren salir del extractivismo. Si no, o sea, porque no vas a salir del extractivismo simplemente diciendo, ¿no es cierto?, así como Dorothy en El Mago de Oz, ¿no?, abrazando un perrito y deseándolo con mucho, mucho cariño en una estrella, por favor, llévanos fuera del extractivismo. Así no funciona el mundo. No funciona. El mundo funciona con trabajo, con esfuerzo, con inversión, con educación. Y con visión, porque esto requiere visión. Por lo tanto, no sé qué nos hace falta, un estadista con visión, ¿no es cierto? Ahí nos viene una nostalgia de Lagos, nostalgia de ese tipo, hasta de Frey. Nos viene nostalgia, digamos, de Frey hijo, no solamente de Frey padre. Bueno, y el tema es, ¿cómo ves la última pregunta? A ver, ¿estás escéptico o crees que tenemos que llegar todavía más bajo, topar más fondo para que, no sé, pues, claro que tomamos más fondo, capaz que nos aparezca un Milei por un lado o un Bukele por otro. Uno de los dos nos puede aparecer por algún lado, ¿eh? Lamentablemente la historia global, no la de Chile, sino la de muchos países, indica que los países no reaccionan hasta que las cosas son realmente malas, ¿no? Hay una frase famosa que tenía Winston Churchill sobre los ingleses, ¿no?, que decía que la gracia de los ingleses es que se podía confiar en que hicieran siempre lo correcto después de haber intentado todo lo demás. ¿No es cierto? Y ese es como el problema, ¿no? O sea, es como que creo, honestamente, lo que muestra la evidencia es que los países reaccionan cuando las cosas se ponen de verdad muy malas. Yo creo que el estallido social, ¿no?, que reitero, ocurrió un mes después de que las tasas de crecimiento de un país que había prometido crecer, de un gobierno que había prometido crecer, eran paupérrimas. Fue la primera digamos, por decir, manifestación de esto, pero me da la impresión de que las cosas se van a tener que poner peor. No va a servir solamente la mediocridad, ¿no? En la mediocridad uno se va adormeciendo, ¿no? No, esto tiene que ser una cosa en que se sienten mal las cosas, y el problema es que no es evidente que cuando la gente reaccione bien, o sea, reaccione hacia buenas políticas públicas, porque como tú bien lo dices, digamos, ¿no? Hay distintas maneras de enfrentar el problema, por ejemplo, la delincuencia, ¿no?, y que se pueden enfrentar en forma democrática, con energía, con fuerza, no hay para qué ser un Bukele, ¿no? Uno también puede reestructurar y reacelerar el crecimiento de una economía, y no hay para qué convertirse en un demagogo anarcocapitalista como Milei, ¿entiendes? Entonces, esta idea de que las únicas soluciones son de demagogo histérico, ¿no? Claro, es atractivo para la gente, especialmente cuando anda muy enojada o muy frustrada, pero a mí me gustaría, y por eso levanto estos temas, que ojalá tengamos una reflexión anterior para que evitemos llegar a ese momento. Bueno, lo positivo tal vez hay que pensar, y con esto cerramos porque nos excedimos harto, en el estallido no hubo un líder, no, porque uno podría, el estallido debió haber tenido un líder. Como que no, el perro mata Paco. Es un símbolo, claro, un símbolo, pero no hubo un líder. Afortunadamente no hubo un líder, no hubo una cabeza, no surgió un liderazgo ahí. O sea, en Chile parece que hay mayor sobriedad o desconfianza de los liderazgos. Dura un rato, se premia a la Pamela Giles un rato, pero luego se la castiga. Óscar, te quiero agradecer mucho esta conversación que hemos tenido en este jardín. Vamos a invitarte a conversar sobre Milei. Esa conversación me tiene que va a estar entretenida. ¿Qué está pasando en Argentina? Tú le quieres hacer pasar un muy mal rato a tu pajarraco ese, ¿eh? Por lo que veo. Al chucado. Ya, Óscar, muchas gracias. Buenas tardes. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.